Muy bien, pueden ingresar la palabra presente al chat para poder registrar su asistencia. Bien, ingresen la palabra presente al chat y de esta manera iniciamos la clase correspondiente al día de hoy, viernes 21 de mayo del 2021, curso trigonometría, y el tema que vamos a ver es las propiedades de las razones trigonométricas. Hasta ahora en el primer bimestre lo que hemos hecho es definir las razones trigonométricas. Ya sabemos que son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo que vamos a ver el día de hoy son dos propiedades muy importantes en el desarrollo de este curso. ¿Sí? Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, ¿quién te habla? Iniciamos. Objetivo del tema: aplicar y reconocer las razones trigonométricas recíprocas. Ahora vamos a ver. Aplicar y reconocer las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Sí? Son las dos propiedades que vamos a ver. Razones trigonométricas recíprocas, que tácitamente significa inversas, y razones trigonométricas para ángulos complementarios. ¿Sí? Vamos a ver. Mapa conceptual. Propiedades de las razones trigonométricas. Primer punto que vamos a ver son las razones trigonométricas recíprocas y lo otro son las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Dice aquí, lo imposible solo cuesta un poco más. ¿Qué te cuesta? Tiempo, esfuerzo, dedicación, concentración. Y derrotado es aquel que deja de luchar. ¿Tienes un sueño en la vida? Tienes que esforzarte por hacerlo realidad. Había una frase que decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿no? Esta frasecita no es mía. Estaba viendo un video cuando el gran Pepe Mujica, expresidente, Uruguay o Paraguay, creo que es de la República del Uruguay, o Paraguay, no recuerdo, siempre confundo esos dos países, pero Pepe Mujica, premio Nobel, recibía una condecoración en Ecuador y daba esta conferencia. Dentro de lo que él hablaba era: lo imposible solo cuesta un poco más. Y derrotado es aquel que dejó de luchar. Y hablaba de la vida y de los jóvenes. Ser joven es estar lleno de esperanzas, objetivos, sueños. Y si siendo joven te niegas a luchar por ellos, entonces ya estás derrotado, ¿no? Dicen que el alma es eterna y joven y comienza a envejecer cuando dejamos de soñar y creer que podemos lograr cosas. Así es que, muchachos, ahí los dejo con este pensamiento. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Propiedades de las razones trigonométricas. Razones trigonométricas recíprocas o también llamadas inversas. Bien. Siendo θ un ángulo agudo, ¿qué se cumple? Mire usted, yo conozco mis 6 razones trigonométricas. ¿Saben cuáles eran? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a observar detenidamente de extremo a extremo. Observo el seno y la cosecante. Recuerdo que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que la cosecante se definía como hipotenusa sobre cateto opuesto. Al observar estas dos razones trigonométricas, vemos que son inversas. El seno es la inversa de la cosecante y la cosecante es la inversa del seno. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? En primer año hablamos de la existencia de la unicidad del elemento inverso multiplicativo. Ahora vamos a ver algo relacionado con ello. Si multiplico seno por cosecante, ¿se dan cuenta? Sabiendo que son cantidades inversas, voy a reemplazar. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto.
Se eliminan. Se eliminan. Y me queda 1. El producto de dos cantidades inversas siempre es la unidad. Y de aquí surge nuestra primera propiedad recíproca. El producto del seno con la cosecante para un mismo valor angular o argumento siempre es 1. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Qué sigue? Coseno con secante. ¿Cómo se definía el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, mientras que la secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? La secante es la inversa del coseno y el coseno es la inversa de la secante. ¿Qué podemos concluir? De aquí multiplico. Coseno por secante. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Obviamente es para un mismo valor angular. Se cancelan. Y me queda 1. Una vez más. Coseno con secante son inversas. ¿Por qué? Porque su producto es la unidad. ¿No? Y finalmente está la tangente y la cotangente. Tangente, coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si yo multiplico ellos dos, voy a tener tangente por cotangente, me va a dar cateto opuesto sobre cateto adyacente por cateto adyacente sobre cateto opuesto. Se cancelan. Y me queda la unidad. Eso quiere decir que el producto de la tangente por la cotangente de un mismo valor angular es la unidad. Y de aquí usted puede sacar algunos despejes, ¿no? A ver, un momentito. Mi pizarra la puse a un costadito. A ver, mire, ¿qué profesor podría establecer de aquí? Mire, para él nada más. Si yo quiero el seno, él será la inversa de la cosecante de θ. Claro, él pasó al otro miembro a dividir, ¿no? Y si quiero la cosecante, esto es igual a la inversa del seno de θ. ¿Cómo leo eso que acabo de escribir? El seno es la inversa de la cosecante y la cosecante es la inversa del seno, 1 sobre seno de θ. Y lo propio puedes aplicar aquí y aquí. ¿Bien? Es la forma como deducimos estas tres razones trigonométricas recíprocas. ¿Y cómo las recuerdo? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. De extremo a extremo. Seno con cosecante son inversas. Coseno con secante son inversas. Y tangente con cotangente son inversas. ¿Por qué? Porque su producto es la unidad. Ejemplito de aplicación. Mire. Seno de 20 por cosecante de 20. Seno y cosecante, el mismo ángulo. ¿Cuánto es el producto? 1. Coseno de 23 por secante de 23. Coseno y secante, inversas. El mismo valor angular, el producto es 1. Y tangente de 50 por cotangente de 50. Usted sabe que tangente y cotangente son inversas. El mismo valor angular y el producto es 1. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Pregunten. ¿No? Muy bien. Pasemos al siguiente. A la siguiente pizarra. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Aquí te voy a pedir especial atención. Concéntrate, ¿ya? Mira, tengo un triángulo rectángulo cuyos lados son A, B, C, ¿sí? Cateto A, cateto C, hipotenusa B. Ángulo agudo alfa, ángulo agudo beta. Alfa y beta son ángulos agudos, pero como son ángulos agudos de un triángulo rectángulo, por tu saber previo de geometría, alfa y beta de un triángulo rectángulo, alfa y beta son complementarios. Es decir, alfa y beta suman 90 grados sexagesimales. ¿Bien? Primero que tenemos que hablar de razones y corrazones. Corazones no, es corrazones.
¿Sí? Tenemos que reconocer quiénes son las razones trigonométricas. Seno es una razón. ¿Y a quién llamo la corrazón del seno? Al coseno. ¿Te das cuenta que para nombrarlo se antepuso la palabra co? La tangente. ¿Quién es su corrazón? La cotangente. La secante. ¿Quién es su corrazón? La cosecante. La razón seno tiene su corrazón coseno, la razón tangente tiene su corrazón cotangente y la razón secante tiene su corrazón cosecante. Profesor, pero usted cuando habla de razones trigonométricas a las 6 le llama razones. Claro, pero entonces, profe, si el coseno es una razón, ¿quién es su corrazón? El cocoseno, porque dice que le tengo que anteponer la palabra co. Y si la cotangente es una razón también, ¿cuál es su corrazón? ¿La cocotangente o la cocosecante? Para la cosecante, no. Mire, si tengo seno, su corrazón es el coseno. ¿Y quién es la corrazón del coseno? El seno. ¿Quién es la corrazón de la cotangente? La tangente. ¿Y quién es la corrazón de la cosecante? La secante. Y en este sentido, razones y corrazones, o también la nombramos así. ¿Ven? Hay una frasecita que decía, corazón, corazón, no pierdas la razón. ¿Sí? La corrazón de la corrazón es la razón. Corazón, corazón, no pierdas la razón. Acuérdate de esa frasecita. Eso quiere decir, la corrazón de la corrazón es la razón. La corrazón del coseno no es el cocoseno, es el seno. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Es importante entender esto. Todo claro. Su silencio hablado. Ahora vámonos a esto, ¿no? Ya sabemos esto, entonces mire aquí. Alfa y beta. Tablita. Vamos a definir tanto el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para alfa como para beta. Y a estas alturas, ustedes ya saben definir razones, ¿sí o no? Por ejemplo, para el seno, si te digo seno de alfa, aquí está alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre B, para alfa. Pero ahora mira, para beta, no voy a definir el seno ahorita. El coseno de beta. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para beta, él es el ángulo beta. ¿Quién es su cateto adyacente? A. ¿Quién es la hipotenusa? B. A sobre B. ¿Qué observas? El seno de alfa con el coseno de beta, ¿cómo son? Igual. Iguales. Ahora vamos a hacer el coseno de alfa. Mira, alfa, ¿cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero para alfa, el cateto adyacente es C y la hipotenusa es B. Entonces decimos cateto adyacente sobre hipotenusa sería C sobre B. Ahora vamos al seno de beta, con beta. ¿Cómo se define el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de beta. Cateto opuesto, C. Hipotenusa B. C sobre B. Mira, ¿cómo son ellos? Iguales. Razón, seno de alfa. Corrazón, coseno de beta. ¿Qué quiere decir? Que la razón de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. Razón, corrazón. ¿Sí? Entonces planteamos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. O, si quieres, el coseno de alfa es igual al seno de beta. Pero siempre y cuando alfa y beta, ¿cuánto sumen? 90 grados. ¿Sí? La razón de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. Alfa y beta son complementarios. Saber previo del curso de geometría. Veamos qué pasa con la tangente. Para alfa, mira, tangente es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente.
para alfa, su tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre C. Ahora vamos con la cotangente de beta. Beta cotangente. La cotangente se definía como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para beta, cateto adyacente, cateto opuesto, A sobre C. ¿Cómo es la tangente de alfa con la cotangente de beta? Según esta tablita, iguales. Ahora, ¿qué pasa con la cotangente de alfa? Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero para alfa, cateto adyacente C, cateto opuesto es A, C sobre A. Veamos qué pasa con la tangente de beta. Tangente es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Beta, cateto opuesto, cateto adyacente. C sobre A. Mira, ¿cómo son? Razón, corrazón. Razón, corrazón. La razón es igual a la corrazón de su complemento. La tangente de alfa es igual a la cotangente del complemento de alfa, es decir, beta. Alfa y beta son complementarios. Y lo propio sucede con la secante. Para alfa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Alfa, hipotenusa, cateto adyacente. Para alfa, C es cateto adyacente. Hablamos de B sobre C. Pero para beta, la cosecante. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Para beta, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Eso sería también B sobre C. Y para alfa, la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Para alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. B sobre A. Y para beta, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente para beta es A. Miren, ellos dos. Razón con razón. Razón con razón. Es decir, la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Y aquí se cumple que la razón de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. ¿Bien? Mire, ejemplo. Seno de 20. ¿Quién es el complemento de 20? Lo que le falta para hacer 90, 70. Razón seno, corrazón coseno. Son iguales. ¿Por qué? Porque 20 y 70 suman 90 grados. Mire por aquí. Tangente de 24 es igual a la cotangente de 66. ¿Por qué, profesor? Porque 24 y 66 son complementarios, suman 90 grados. Por eso que la razón es igual a su corrazón. La razón de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. ¿Bien? Un aplicativo. Si secante de 48 es igual a cosecante de teta. Empezamos por la igualdad. Hablan de la secante y la cosecante. Una razón es igual a una corrazón siempre y cuando sus argumentos sean complementarios. Es decir, 48 más teta es 90 grados. 48 pasa a restar. Esto implica que tetita valdría 42 grados hexagesimales. Una aplicación. Bien. Y aquí tenemos la segunda propiedad, que es las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Es decir, que la razón de un ángulo siempre va a ser igual a la corrazón de su complemento. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien.